Así que vamos a leer en Mateo capítulo 22 del versículo 37 hasta el versículo 40. Dice así, este es el versículo 37. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es muy semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y dice el 40 algo muy impresionante y muy importante. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Ahora, venimos hablando de todo este asunto de cómo prepararnos para ser obreros del Señor. Y me gustaría empezar enfocándonos cada uno de nosotros en la importancia que tiene de entender que a mí Dios, ni a ti Dios, te llamó sencillamente a calentar un lugar o a ser solamente receptor de algo o consumidor de algo, en este caso del Evangelio, sino que verdaderamente Dios es cierto que nos da el privilegio de obtener el resultado de venir a Él, que es la bendición de recibir su paz, de recibir de su amor, de recibir de su enseñanza. Y todas esas cosas son para algo personal. Pero un verdadero hijo de Dios, un obrero de Dios, entiende que no solamente para eso el Señor vino y permitió que su Hijo viniese sobre la tierra a morir por todos nuestros pecados, etcétera, etcétera, sino que esto nos impulsa a una mayor dimensión de lo que significa la iglesia y de lo que significa el ser discípulo o obrero de Dios. Es decir, Dios nos ha enviado a cumplir una misión, primeramente personal. Dios a cada uno de los que estamos aquí nos ha dado un llamado y nos ha puesto sobre nosotros un llamado personal con unos dones específicos, con una forma de ver específica, un carácter específico, un temperamento específico, que fue Dios el que nos lo dio, pero a la vez Él nos habla de que todo eso que Él nos ha dado, que lo mete en ese papel de envolver que es ser su obrero, nos envía mucho más allá. Es decir, lo que yo entiendo de la palabra, lo que Él me enseña, lo que yo consigo avanzar según veo en la palabra de Dios, no solamente para mí, es para enviarme a lo que Dios tiene para mí y a lo que Dios tiene como iglesia. Porque debemos entender algo. Un obrero de Dios entiende que no vive para su propia causa. Un obrero de Dios entiende que vive para la causa de Jesús. Y por lo tanto, cuando Dios te ha puesto, en este caso, en esta congregación, que tiene una visión muy clara, la cual estos versículos de alguna forma son la base de nuestra visión: amar a Dios, amar a todos, servir a Dios, servir a todos. Yo debo entender que ahora formo parte, con mis dones, con mi propio llamado, con mi vida, de lo que Dios quiere hacer como iglesia. Amén. ¿Hasta aquí todos me siguen? Muy bien. Y empieza este texto hablándonos de que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Y generalmente suena o lo podemos pronunciar demasiado rápido y a veces sin darnos cuenta de lo que verdaderamente estamos declarando. Hoy vas por la calle y preguntas a cualquiera si ama a Dios y todo el mundo dice que sí. O generalmente todo el mundo, casi todo el mundo. Todo el mundo conoce de Él, todo el mundo le ama, todo el mundo obedece sus principios, pero te vas a dar cuenta que este texto nos pone ya contra la pared a todos aquellos que piensan que amar a Dios es algo tan superficial como entender o haber oído de Él, pero que verdaderamente no llevamos una vida personal a la práctica del Evangelio, que es al fin y al cabo el camino que Dios pone en nosotros para que podamos formarnos como sus obreros. Y este versículo dice, el 38, este es el primer mandamiento y el gran mandamiento: amar a Dios con todo lo que soy, con todo lo que tengo. Y el segundo dice que es muy similar: amarás
a tu prójimo. ¿Y quién es el prójimo? Son todos menos yo. Aquí muchas veces nosotros tendemos a juzgar de, bueno, este sí le hablo de Dios, este no, este es un pesado, este mejor ni me acerco, la vecina es una gritona, no, y mi jefe ya, ese no, ese para el infierno. Y muchas veces nosotros mismos juzgamos de quién es el prójimo del que la palabra me habla, ¿sí o no? Y nosotros mismos hacemos acepción de personas. Me encanta el hecho de saber, aunque no es fácil, de que Dios me lleva a amar a ese vecino que tanto me molesta. De que ese es el prójimo del cual Dios me está hablando aquí en este versículo, en el 39. O de ese jefe que tienes, que te hace la vida imposible. A ti solamente es el que te manda tú a la basura y tú ponte a barrer. Y tú dices, ¿y por qué siempre a mí? Piensa, él es tu prójimo también, ámalo. Porque es fácil decir yo amo a Dios, que no le veo con mis ojos naturales, que no le toco con mis manos naturales. Y dice la palabra de Dios, ¿cómo podemos amar a Dios que no vemos? Si no amamos al prójimo que sí le estamos viendo. Y nos choca este versículo, el 40, que termina con esta declaración tan importante. De estos dos mandamientos que acabamos de leer, depende toda la ley y los profetas. ¿Qué quiere decir la palabra de Dios con este versículo 40 que parece que está completamente hablando de otra cosa? Te voy a decir algo. Hoy en día hablamos tanto de la gracia, pero mal, pensando que la gracia, vivimos en la hipergracia y en la gracia gratuita, porque se llama así, gracia, pero tan gratis que nos permitimos pecar y vivir en el pecado y encima decir, no importa porque vivimos en la gracia. Tenemos vidas de cristianos mediocres, ¿por qué? Porque está la gracia de Dios. No importa si lo hago a medias o lo hago a por todas con el Señor. ¿Por qué? Porque aun haciendo las medias está la gracia de Dios. Pero hermanos, eso no quiere decir gracia. La gracia no nos ha sido dada para hacer lo que nos da la gana. Por eso es tan importante este texto 40 que nos habla sobre la ley. Y algunos dicen, no, Fabio, la ley fue para el Antiguo Testamento. Te equivocas. Jesús dijo, yo no he venido para rechazar la ley o para incumplir la ley, yo he venido para cumplirla. Es decir, lo que hace la ley es marcarnos límites, nos muestra cuál es el camino en el cual Dios nos pide estar y caminar, y todo camino que se sale de su ley, de su corazón, de lo que Él mismo nos ha dictado, nos está llevando a la perdición. Y claro que está la gracia ahí para rescatarnos a todos aquellos que luchamos para poder vivir en santidad, para poder vivir conforme a la palabra de Dios. Pero la gracia es demasiado cara como para tirarla, como para despreciarla de esa manera. La iglesia actual se encuentra en la posición donde se encuentra en nuestro país porque no nos hemos dado cuenta de que hemos estado malgastando la gracia de Dios. Diciendo, si no quiero ir, no voy. Está la gracia de Dios. Si Dios quiere hacer un avivamiento aquí, pues que lo haga. Él es Dios. ¿Y dónde estás tú? Vivimos dobles vidas, porque ¿qué más da? Total, al día siguiente vuelvo a respirar y peco otra vez y total, al día siguiente todo sigue igual. Estamos abusando de la gracia y eso no es amar a Dios. Y nos habla de otro texto o de otras cosas. Nos habla sobre, en este caso, los profetas. Los profetas representan lo que es la voz del momento de Dios. Dios, cuando quería comunicarse con su pueblo, ¿a quién enviaba? A un profeta. Así es como Dios funcionaba en el Antiguo Testamento. Entonces,
ahí nadie se movía hasta que no hubiese la conexión de ese hombre de Dios que nos dijese lo que Dios quiere hacer. Te voy a decir cómo yo interpreto esto. Muchas veces estamos esperando a que alguien nos diga qué tenemos que hacer, no tenemos que hacer. Pero nos está hablando este texto que si tú aprendes a amar al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, y amas a tu prójimo como tú te amas a ti mismo, no necesitas tanto saber lo que los demás te tienen que decir, hacia dónde ir, lo que Dios te está diciendo, porque cuando tú amas, estás conectado al corazón de Dios. ¿Alguien me entiende? Ya nadie te tiene que decir, oye Manuel, vete por aquí o vete por el otro lado. Y no me malinterpretáis, todos necesitamos guías, personas que Dios pone a nuestro lado para ayudarnos en el camino. Pero estoy hablando de aquellas personas que no entienden que cuando tú amas, estás conectado. Si Ximena y Manuel se aman, a pesar de las dificultades, no hay nada, no hay nadie que pueda romper su amor. Y todo su matrimonio depende ¿de qué? De la fuerza del amor. Cuando vengan las dificultades, ¿qué es lo que hará que su matrimonio continúe? El amor que hay entre ellos. Hoy en día en las iglesias no se trabaja el matrimonio. Y sin embargo, para mí es el fundamento de los más importantes que hay en la iglesia, porque la iglesia son familias. Y si tú te das cuenta, la cadena funciona así: hombre, mujer, casados, matrimonio, tienen hijos. Pero si el matrimonio no está bien, los hijos no están bien. Y no voy a hablar sobre la familia en esta mañana, quiero quedarme en el punto central. Cuando yo amo, entiendo que hay una ley que cumplir, que son los mandatos de Dios, y vivir en obediencia a ellos. Y entiendo que la parte profética que representa lo que Dios quiere para mi vida, yo ya no tengo que vivir preocupado, porque cuando yo amo, conozco el corazón de la persona que amo. ¿Estáis conmigo? Y en esta mañana me gustaría poder hablar y que juntos podamos aprender sobre la parábola que encontramos en el capítulo 22, en el que estamos, de Mateo. Es una parábola que nos habla de la fiesta, de las bodas. Y muchas veces aprendemos mejor cuando nos dicen qué es lo que no debemos hacer. A la vez ya estamos aprendiendo qué es lo que debemos hacer. Me explico. Cuando tú le dices a tu hijo, no cojas nada que no es tuyo, no robes, él está aprendiendo la parte inversa, y es que robar no es bueno. ¿Sí me entendéis? A veces, sabiendo lo que no podemos hacer, cuáles son nuestros límites, estamos a la vez aprendiendo lo que sí debemos hacer, ¿verdad? Pues vamos a ver esta parábola, es muy interesante, porque eso es la expresión con la cual Jesús está manifestando o enseñando en este momento en qué consiste el reino de Dios y en qué consiste esos obreros. ¿Cómo yo puedo prepararme y formarme para ser un obrero de Dios? Vamos a leer capítulo 2, versículo 1. Respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Vamos a meternos bien en la historia para poder entenderla. Si transportamos ese rey, ¿qué imagen le podemos dar? Es Dios, ¿no? Ese rey representa a Dios. Ok. Nos está hablando que ese rey quiere organizar una fiesta de bodas para su hijo. ¿Quién es el hijo? Jesucristo. ¿Y de qué boda nos está hablando? Nos está hablando de que Jesucristo, dice la palabra de Dios, vendrá para casarse con su esposa, la iglesia. Ahora, hermanos, ¿quién es la iglesia? Somos nosotros la iglesia. La iglesia no son las paredes ni un edificio. La iglesia eres tú y la iglesia soy yo. Por lo tanto, fíjate qué importante esta parábola. Versículo 3. Envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir.
volvió a enviar otros siervos diciendo, decir a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto. Venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y el otro a sus negocios. Versículo 6. Y otros tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Y al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Hermanos, ¿qué es? Esa es la gran pregunta, lo que nos descalifica, en este caso, para ser obreros. Si leemos en el versículo 3, nos habla de que el rey envió a sus siervos a llamar a quienes, a los convidados. Y estos sencillamente no quisieron venir. Punto número 1 que nos descalifica para ser obreros de Dios. Cuando rechazamos el llamado. Cuando sabemos que Dios nos está llamando a algo y nuestra respuesta es no. Nos conecta a un espíritu de desobediencia y de rebeldía. Y hoy en día muchas veces así es como muchos hijos de Dios o cristianos se encuentran dentro de la iglesia bajo la influencia de este espíritu de rebeldía y de desobediencia. Saben lo que tienen que hacer porque Dios les ha hablado. Algunos les ha hablado y requete ha hablado y requete que te ha hablado, pero aún así siguen viviendo bajo un espíritu de rebeldía y desobediencia. No quiero. Si seguimos leyendo, el versículo 4 dice, volvió a enviar otra vez a los siervos y le dijo, decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida. Y escucha bien este texto, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto. Es decir, todo está listo. ¿Qué es lo que está listo? Yo te voy a decir lo que está listo. Lo que está listo es el plan de Dios para tu vida. Lo que está listo es todas las herramientas que necesitamos para poder vivir conforme a lo que la palabra de Dios nos indica y por lo tanto estar justamente en el filo o en el punto exacto donde Dios nos quiere tener. Lo tenemos todo. Él pagó el precio, envió su Hijo, murió por mis pecados, murió por mis enfermedades. Él ya lo hizo todo, envió a su Hijo y no solamente en la cruz, el poder de la cruz me habla, sino que me habla toda su vida, como Jesús vivió. Él es mi ejemplo. Tú y yo podemos seguir sus pasos y de esa manera acercándonos hacia el trono de Dios. Él ha hecho lo mejor, ha cogido lo mejor para ti y para mí. Este texto nos está hablando de que este rey no cogió al tuerto, no cogió a la oveja coja, no cogió a la viejecita que ya olía a carne pasada, sino que cogió lo mejor que tenía y te dijo, es para ti si estás dispuesto. Qué impresionante esto, ¿verdad? Dios no ha escaseado con nosotros. Dios ha preparado lo mejor. Él tiene los recursos necesarios. Él tiene las finanzas necesarias. Él tiene la enseñanza que tú necesitas recibir. Él tiene lo mejor para ti, hermano, hermana. Eso es un gozo. Esto era un buen momento para decir un amén, pero de esos de carismático. Amén. Tarde. Pero así... Fíjate, el primero, los que viven bajo la influencia de la desobediencia, el espíritu de desobediencia y rebeldía. Los segundos, versículo 5, sin hacer caso se fueron, uno a su labranza y el otro a sus negocios. ¿Sabes de qué nos habla la labranza y los negocios? De los que están tan ocupados que no tienen tiempo para servir al Señor.
Pastor, ¿tener negocios es malo? Claro que no. Es una bendición. De hecho, el reino de Dios muchas veces es bendecido porque hay hermanos que Dios ha dado la gracia de hacer negocios e invierten de lo que Dios le da y con abundancia. Y muchas veces, gracias a esa bendición, el reino de Dios también avanza. No es una cuestión de que sea malo o bueno. La labranza es tu ocupación en tu trabajo. Y muchas veces no entendemos que el problema no es que tengamos el que ocuparnos con un negocio o con una labranza para poder decir exactamente las palabras que vienen en ese versículo, sino que a veces son cosas que empiezan a cegarnos y a ocupar nuestra vida de tal manera que yo ya no tengo tiempo para Él. Y cuando vemos en la palabra de Dios que continuamente nos está hablando por medio de versículos como este, no hagáis tesoros en la tierra porque aquí se va a quedar. Hacer tesoros en el cielo, que eso es eterno. Hay versículos en la palabra de Dios que nos enfoca en la realidad de que muchas veces lo que debería ser una bendición, como un trabajo, la bendición de poder prosperar, la bendición de poder tener un amigo, una amiga, un esposo, una esposa, se puede convertir en nuestros problemas porque no estén bien situados en el punto que le corresponde y por lo tanto nos descalifica como obreros porque siempre estamos ocupados con ello. ¿Sí me entiendes? ¿Estás conmigo? Y eso fue lo que descalificó a este grupo de personas. Yo no tengo tiempo para ir a la boda, yo tengo que ocuparme de otras cosas. Quizás esto nos enseña a que precisamente tú debes aprender o te está llevando a tomar una decisión de poder poner delante de Dios quizá tu empleo y decirle: Dios, mi empleo me quita mucho tiempo, no tengo tiempo para ti. Abre el camino, dame un empleo digno que me deje tiempo para ti. Hermanos, muchas veces no tenemos, dice la palabra de Dios, porque no pedimos. Y cuando pedimos, pedimos mal, porque pedimos para nosotros mismos. ¿Tú crees que tu papá, que está en los cielos, que está anhelando el poder usar tu vida, los dones que Él te ha regalado, todo lo impresionante que te ha hecho, princesas y príncipes llamados a gobernar? ¿Tú crees que el rey, nuestro papá, no está deseando que tú tengas tiempo para servirle? El problema somos nosotros, que nos ocupamos con esas cosas. Tercer punto. Versículo 6. Otros, tomando a los siervos que el rey envió, los afrentaron y los mataron. Y al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Ese grupo de personas que cuando, no sé si te ha pasado a ti, estás ilusionado, Dios te ha tocado en una reunión y sales de esa reunión con ganas de servir al Señor, de prepararte. Ahora sí me voy a apuntar al discipulado, me voy a bautizar, voy a crecer en el Señor, porque yo quiero servir al Señor. Sales de aquí y alguno te encuentras que te dice: no, tranquilo, nunca va a pasar, tú nunca lo conseguirás. Y empieza el acusador por medio de otras personas a acusarte, a engañarte y a sembrar sobre ti mentira. ¿Sabes quiénes son aquellos? Aquellos son los que matan, los que afrentan los propósitos de Dios. Y muchas veces, ¿sabes qué es lo peor? Que nosotros mismos nos matamos, nos frenamos y vamos en contra de nosotros mismos diciendo: ¿tú para qué? Tú no sabes, tú eres un estúpido, yo no sirvo de nada, yo no sé hacer nada. Y estamos matando lo que Dios quiere hacer en nosotros. No caigas en ese espíritu de rechazo, en ese espíritu de mentira y en ese espíritu de muerte que viene para matar la vida del espíritu en ti. Amén.
Siguiente punto. Dice, entonces, versículo 8 dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Ahora, cuando hablamos de los que fueron convidados, ¿quiénes son esos? ¿Quién es alguien convidado? ¿Qué es un convidado? Un invitado, ¿verdad? Los que tenemos hijos, cuando se acerca su cumpleaños, rellenan su tarjetita, ¿verdad? Y dice, yo, Pepito de los Palotes, te invito a mi cumpleaños en el McDonald's y vamos a pasarlo muy bien, será a las 2 en tal calle y tal. Y pone normalmente en la parte de adelante el nombre del niño o la niña que ha sido invitada, convidada. ¡Qué privilegio! Cuando viene tu hijo y va a la clase y solamente 5 son invitados de 20. ¿Cómo se sentirán los otros 15? Oh, yo no voy a poder ir. ¿Qué es un poquito el espíritu que se crea entre ellos? Oh, ellos son más especiales, son sus amigos, son los que son dignos de ir a su cumpleaños en el McDonald's con hamburguesas, con parque de bolas, todo, qué increíble, yo no voy a poder ir. Y uno empieza a pensar, ay, es que no me considera su amigo, es que no he jugado con él, es que... Y este pasaje nos está hablando de aquellos que sienten que ya tienen todo ganado. Aquellos que se sienten la creme de la creme. Aquellos que se sienten los que ya lo tienen todo hecho. Yo sé hablar, yo sé predicar, yo sé mucho, o yo sé hacer, no sé hacer, yo tengo un montón de dones, fíjate, yo toco la guitarra, yo toco la batería, yo toco el bajo, yo toco el saxo, yo lo toco todo. Todo menos los que debe tocar. Y muchas veces entramos, ese es el espíritu religioso en nuestra vida, donde empezamos a dejar de ser moldeables porque nos sentimos especiales. Somos los VIP espirituales. Hermano, ¿puedo decirte algo que no me gusta de ti? Soy pastor. No te olvides. O viene el hermano... ¿Qué me vas a enseñar tú que llevas 2 días en el Evangelio? Muchas veces el sentirnos convidados, muchas veces el sentirnos especiales, nos está conectando un espíritu de religiosidad en nuestra vida. ¿Y sabes lo que hace el Señor con los religiosos? Lo dice en Apocalipsis. Los tibios son los religiosos. Los vomitaré de mi boca. Y debemos tener mucho cuidado de que cada día de nuestra vida, si hoy llevas poquito en el Señor, algún día llevarás 30 años. Y yo que llevo 30 años en el Señor. Ten cuidado que cuando lleves tanto tiempo en el Señor, tú sigas siendo moldeable. No hay nada peor para un hijo de Dios que dejar de ser moldeable. Y los pastores también, esos son los primeros. Continuamente en nuestra vida. Yo siempre le digo a la gente, yo cuando no oigo al Espíritu Santo 1, oigo al Espíritu Santo 2. La gente dice, ¿qué Espíritu Santo 2? Dice, pues mi esposa, a esta sí que la oigo y a veces me mete una que no me oíste. ¡Tah! Qué importante estar viviendo bajo una iglesia local, donde podemos aprender del que menos te esperas. Del que menos te esperas. Así es como actúa nuestro Dios. Cuidado que tu espíritu religioso no te descalifique para ser un obrero de Dios. Amén. Siguiente texto que nos ayuda en el siguiente punto. Id pues a las salidas de los caminos, llamad a las bodas. A cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos. ¿Juntamente quién? Muy bien. Es decir, todos.
Y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que le servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¡Wow! ¡Qué texto! Tú imagínate, ¿te acuerdas el día de tu boda? Las jovencitas están, ya pronto, ya pronto. Pero tú te acuerdas que los hombres, cuando vimos a nuestra esposa llegar con ese vestido tan bonito, tan guapas, con esos peinados que, oye, 8 horas tomó hacerle el moño para arriba, 50 kilos de laca, 100,000, ¿cómo le llaman? Para horquillas, oye, no, eso es un caos. Yo cuando me casé, ya él me dijo: ¿me ayudas a quitarme las horquillas? No, hombre. Si yo sé que lleva como 100, le digo: no, mejor te corto el pelo, te paso la máquina y ya acabamos rápido. Pero imagínate en ese día, todos guapos, hasta los que no quieren ponerse corbata nunca ese día se ponen. Bueno, Alex. Menos Alex. Bueno, pues Alex va a ser mi ejemplo. Imagínate que yo me caso, mi esposa está preciosa, yo estoy guapísimo, como siempre. Y todos vosotros venís tan guapos, tan guapas, vestidos de príncipes y princesas. Y de repente viene Alex en chanclas, pantalones cortos, una camiseta que le quedó corta y va enseñando el ombliguillo, con los 4 pelillos. Y despeinado con legañas, los dientes amarillos de no haberse limpiado los dientes por lo menos. No, hombre. Y entra allí, siempre hay uno de estos en todas las bodas. Que dices: oye, era una boda, no era el carnaval. Siempre hay alguno en todas las bodas. Pues imagínate, yo soy el novio y le digo: oye, Alex, ¿tanto era para ti vestirte un poquito en condiciones hoy? No sé, una camisa normal, una corbatita, un pantalón, unos zapatitos. Pero fíjate, lo increíble de este texto es que nos está hablando de ese tipo de personas que encontramos que se oponen a este texto que encontramos en Efesios 4:24. Vente conmigo sin perder el texto en el que estamos. Dice: vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y este texto nos está hablando de cómo Dios quiere preparar nuestras vestiduras como iglesia para poder casarnos con Jesús. Estas son las prendas perfectas para que tú te prepares para la boda de tu vida. Qué sencillo texto, pero a la vez qué importante. Y a veces difícil de caminar sobre estos fundamentos. Ponte tu camisa de justicia y tus pantalones de santidad. La justicia nos está hablando sobre los principios de Dios. Cuando yo vengo a Dios, yo ya no puedo seguir siendo el que era antes. A mí me molesta. Y no es que me moleste, sino que huele a que no hay una verdadera conversión en personas que cuando conocen de Cristo, tú hablas con ellas y hablan de su pasado con orgullo. Yo era un borracho, cómo me lo pasaba yo. Y yo las mujeres, yo en fiesta. Esos a mí me huelen a que no ha habido realmente quebrantamiento ni conversión. Porque todos sabemos aquí que nuestro pasado, cuando hemos realmente entregado nuestra vida a Cristo y nos hemos arrepentido por ello, se convierte en algo doloroso de recordar.
porque nos damos cuenta de hasta qué punto hemos hecho daño a nosotros mismos primero, segundo a los que nos rodean y tercero, y lo más importante, al corazón de Dios. ¿Está mal de hablar del pasado? No, porque de ello aprendemos, pero huele de qué manera tú hablas de tu pasado. Este texto nos está hablando de nuestras vestiduras como iglesia para prepararnos para ese gran día de la boda, para que tú te conviertas en un obrero como Dios te está pidiendo. En tu vida tiene que haber estas vestiduras, justicia y santidad. Y tú no puedes venir con otras ropas que no sean estas. Algunos vienen a la iglesia diciendo, mira mis dones, mi camisa de dones. Yo sé hacerlo todo. A mí ponme a predicar, a llevar la alabanza y ¿quieres limpiar? No, hombre, yo limpiar con todo lo que sé hacer. Y esos necesitan quitarse su camisa de dones y de orgullo y entender que necesitan la camisa de la santidad. La justicia. ¿Qué nos está hablando la justicia? No es a tu forma, es a la manera de Dios. ¿Qué nos está hablando la justicia? La justicia nos está hablando de que este libro tiene todos los principios que nos marcan a ti y a mí qué puedo hacer y qué no puedo hacer. Este libro me dice a mí hasta dónde puedo llegar, hasta dónde no puedo llegar. Este libro me habla de lo que Dios piensa, de lo que Dios quiere, de lo que hay en su corazón. Por lo tanto, cuando tú y yo nos salimos de este libro, de lo justo que es este libro, lo que estamos haciendo es venir a la boda con el traje equivocado. Y esto es uno de los mayores problemas en la iglesia hoy en día. Pensamos que consiste en venir a las bodas con dones. Pensamos que podemos venir a las bodas pensando que yo ya sé mucho. Tengo 4 escuelas bíblicas, tengo carrera de teología. ¿Y qué? Dios no te pidió que te trajeses esa camisa. Él te pidió justicia a su manera y santidad, transparentes delante de Él. Qué sencillas palabras, ¿verdad? Pero si volvemos al texto en Mateo, estamos terminando. Dice, versículo 14, porque muchos son llamados y pocos son los escogidos. Mucha gente ha interpretado mal este versículo. Cuando tú lo lees, te puede dar la sensación de que Dios tiene unos preferidos, ¿verdad? Habla sobre los que son escogidos, o sea, todos somos llamados, pero al final Dios va a escoger a los que Él quiere. Los que son más guapos o que tienen más dones, o es que son más... No tiene nada que ver ese versículo. Ese versículo nos está hablando de que la oportunidad es la misma para todos. Lo vemos en el momento en el que cuando todo ese tipo de personas le rechazaron a los siervos que el rey envió para decir, hay bodas, venid. Al final todos le fallaron. ¿Y qué pasó? Lo vemos en el versículo 10, que los siervos salieron a los caminos y juntaron a todos los que hallaron. Es decir, el evangelio es para ti. La oportunidad de ser un obrero de Dios es para ti. ¿Dónde está entonces el problema? El problema es que el ser llamado no indica que yo he sido escogido. Entonces, ¿qué tengo que hacer, pastor, para ser escogido? Lo acabamos de leer. Tú no debes caer en ese espíritu de afrentarte o de matar la vida que Dios quiere traer. Tú no debes vivir enganchado o solamente ocupado en las cosas como los negocios, la labranza, que son los quehaceres de nuestra vida. Tú no debes entrar en esa forma de vida religiosa que deja ser moldeable, etcétera, etcétera. Ya lo hemos leído. Y eso es lo que a ti y a mí nos va a calificar para ser escogidos de Dios. Entonces relájate. Porque no tienes que estar como uno cuando termina un examen y está esperando el resultado. Ay, habría aprobado, no, habría aprobado. No. Esto no es una sorpresa. Esto es si tú decides caminar hacia el hecho de que Dios te escoja. ¿Estás conmigo? ¿Entiendes bien? ¿Entiendes bien?
Tú decides si eres escogido o no. Ya. Y en esta mañana, dice Santiago 1:25, mira y persevera en la ley de la libertad, y sé hacedor de la obra, y serás bienaventurado en todo lo que hagas. ¿Puedes poner ese versículo, por favor? No dice exactamente eso, yo lo he resumido en una frase. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino un hacedor de la obra, ¿de qué? No, dime bien. Hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. ¿Sabes qué es mi sueño, hermanos? Que cuando yo piso Villanueva del Pardillo sea bendecido. Porque un hacedor de la palabra acaba de pisar ese lugar. Eso es lo que encontramos que Dios hizo con José. Dice la palabra de Dios, y todo lo que José tocó fue bendecido. ¿No es tu deseo, Manuel? ¿No es tu deseo, hermana, hermanos? ¿No es vuestro deseo de poder vivir bajo este principio tan increíble? Que mi matrimonio sea bendecido, que mis hijos sean bendecidos. En el trabajo en el que estoy va a pasar de ser una empresita a ser una empresota multinacional, porque yo, que soy hijo de Dios, estoy ahí pisando. Yo sí quiero. Lo mejor para esta iglesia está por llegar. ¿Y sabes qué es lo increíble? Que un día humanamente yo ya no estaré aquí. Y quiero que la iglesia siga a todos nuestros hijos y nuestros nietos que vendrán detrás con ese deseo de pisar y bendecir con su pisada. ¿Pero qué es lo que nos califica para ello? Ser hacedores de su palabra, hacedores de su obra. Eso es lo que nos califica para ser los elegidos, sus obreros. Y en esta mañana me gustaría orar para todos aquellos que dicen, yo quiero ser tu obrero. Yo quiero ser un escogido. Yo voy a caminar hacia ello. Amén. Vamos a orar.